Hola a todos, ¿cómo están? Ahora recién estoy hablando. ¿Se escucha iPad? Buenísimo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Gracias, gracias, hola. Buen día también. Bien, vamos a esperar un minutito más. Se conecte un poquito más de gente. Bien, vamos a partir la clase. Espero que estén todos muy bien. Este viernes tenemos control uno. Eh, Estamos los profesores haciendo el control y revisando los fondos. Em, ¿Qué entra a órdenes de trabajo? Casi al 95%. Y el resto del 5% podría salir algo de contabilidad de costo, algo de la introducción. Pero sí o sí está enfocado a órdenes de trabajo. Em, Acá en Canvas, si pueden ver Canvas, ¿cierto? Acá está, bueno, el PowerPoint de órdenes de trabajo. Eh, Está la clase uno que fue clase uno fue online, fue en vivo, ¿cierto? Después hay una clase 2 que fue un video, que es más chica. Después está la clase del miércoles, que fue online también en vivo. Y después hay un video, que es un poquito más chico también, que habla sobre la asignación entre departamentos de apoyo, cuando hay más de uno. Y después de eso, hay un ejercicio que los que quieran tener décimas, que les recomiendo, no solamente por las décimas, les recomiendo hacer este ejercicio final, que incluye más o menos toda la materia de orden de trabajo. Eh, Acá está, disculpen el PDF. Este es el ejercicio que tienen que entregar. Lo que yo hice es hacerles un video con la parte uno del ejercicio, que es el método directo. Ayer vi que se veía un poquito mal el video, creo que ahora quedó mejor. Eh, Ejercicio final. Disculpe. Este. Ahí están los dos. Ejercicio parte uno, ejercicio parte 2. Eso se lo expliqué el método directo. Y ustedes tienen que completar con el método escalonado recíproco, hacerle exactamente lo mismo.
y de donde ustedes aprenden el escalonado y el recíproco del clase video 4. ¿Bien? Solamente para ver que se vea bien. 350. Y el otro departamento de A2 a P2. Ahí se ve bastante bien. Bien. Eh, Ahí duda, tenemos el módulo completo el viernes para hacer el control. Eh, lo más probable es que sí. Todavía no se ha decidido cuántos minutos va a ser el control. Tampoco exactamente la modalidad. Lo que nosotros entendemos hasta ahora es que se les va a mandar el control vía Canvas o mail y ustedes lo van a tener que descargar, hacer físicamente el control y después sacarle fotos, escanearlo y subirlo a alguna parte donde todavía no hemos decidido. Pero probablemente es que sí dure el módulo completo eh, en el control. Hoy vamos a ver productos en proceso. No entra en el control, no entra en el control, solamente entra en control de orden de trabajo, pero lo que vamos a ver hoy sí entra en la prueba. Por supuesto que la prueba es como en 3 semanas más, va a entrar órdenes de trabajo, esta materia y otra materia. Entonces, vamos a partir con producto en proceso, que es el segundo capítulo, se llama capítulo 3 porque está el introductorio. Eh, es el capítulo 2 de costo, de una materia de costo bastante complicada en detalle. Se ve el PowerPoint, ¿cierto? Gracias, Clemente. Bien, hoy vamos a ver lo que es un sistema de costeo por proceso, que es distinto al sistema de órdenes de trabajo. Acá, ¿se acuerdan de esta diapositiva? Ya vimos costeo de orden de trabajo. Orden de trabajo se enfoca en pedidos o producción de unidades distintas, ¿cierto? Como pasteles a pedido, muebles a pedido, joyería a pedido, etc. Y por eso de que cada unidad distinta tiene un sistema de costeo distinto, que es el que vimos como un orden de trabajo. Hoy vamos a ver lo que es el costeo por proceso, que es cuando una empresa produce unidades homogéneas, ¿cierto? Unidades iguales en masa. ¿Cierto? Puede tener varios productos, no necesariamente va a tener un producto homogéneo, son varios productos que se fabrican muchas veces. Por ejemplo, lo que es SCU hace muchas cervezas, ¿cierto? Bebidas, una bebida la multiplica por 1 millón de veces, etcétera. Entonces, este proceso es más como de fábrica, piensen más como una fábrica, el costeo por proceso, una fábrica donde está la línea productiva, ¿cierto? Se empiezan a sumar y a mejorar un producto, agregarle materiales, ¿cierto? Mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá está, en este sistema, el objeto del costo corresponde al proceso productivo de la masa, unidad de producto generada, ¿cierto? Lo mismo que le dije, es producción en masa de unidades homogéneas. Sí, acabo de subirlo, Trini. Revisa si es que está el PowerPoint, pero acabo de subirlo. Eh, Es decir, los costos indirectos son asignados a todas las unidades producidas, asumiendo que son similares o idénticas. Acá voy a hacer un comentario. Los SIF es exactamente lo mismo que los GIF. Uno se llama costo indirecto de fabricación, otro gasto indirecto de fabricación. Es exactamente lo mismo, para que no se mareen con eso. Lo que estamos diciendo es que antes los GIF en orden de trabajo los dividíamos por una asignación que alguien elegía, ¿cierto? Que puede ser que mientras más horas hombres yo utilice una orden de trabajo, más GIF le voy a asignar, o le voy a asignar el mismo GIF para todas. Acá es mucho más fácil porque yo puedo juntar todos estos costos, de hecho, hasta puedo juntar los costos directos
y lo divido por número de unidades producidas, porque son todas iguales, esa es la gracia, son todas iguales, por ende yo divido nomás por el total. O cuáles fueron mis costos totales, como son todas las unidades iguales, yo lo divido y me sale el costo de una unidad, ¿cierto? Producida. Eh, y en el último punto sale, pensemos el caso que a fin de año nos quedan unidades sin terminar, valen lo mismo que las terminadas, ¿cómo calcular su valor? Bueno, acá sí difiere, ya estas unidades no son iguales, una misma galleta, digamos, que se terminó, y otra galleta que se hizo hasta el 70% del proceso productivo. Claramente, una está terminada y otra no, y por ende, aunque esté produciendo el mismo producto, no van a valer lo mismo. Entonces ahí ya la fórmula de arriba no es tan fácil, no puedo sumar todos los costos y divido por las unidades producidas porque van a haber unidades que no están terminadas. ¿Se acuerdan de lo que es empresa manufacturera en contabilidad 1? Vamos a hacer exactamente lo mismo en empresa manufacturera, o muy parecido. Y además le vamos a agregar una materia que dieron al fin del periodo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama todo lo que es FIFO, LIFO, costo promedio ponderado. Vamos a unir manufacturera con esa materia. Así que probablemente mucho lo que hablemos les suene repetido de contabilidad 1. Alguien pudo abrir PPT en Canvas. A ver, ¿qué error les sale? ¿No lo pueden abrir? Está en archivos, se debe estar subiendo. No aparece. Ah, perfecto. Sale que no está disponible. A ver, veamos. New Chair, Canvas. Archivo es una. Yo no se los recomiendo, yo lo prefiero módulos. Bueno, ahí está, disculpen. Se me fue a mí. Era. Ahí está. Ahí sí lo pueden sacar de módulo. Por favor, me confirman. Me faltó un clic en el título. Y esto lo tengo que dejar todo out. Bien, perfecto. Sigamos. Eh, entonces, esto les va a parecer bastante conocido. Es graficando un proceso productivo. Tenemos una línea que es la línea verde, que pueden pensar que es una línea de tiempo. De hecho, pensarlo así es mucho más fácil. Es una línea del tiempo donde a medida que va pasando el proceso productivo, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, yo le voy incorporando costos. Puede ser materia prima directa, mano de obra directa, materia prima indirecta, mano de obra indirecta, KIF, etcétera, etcétera, etcétera. En este ejercicio, lo que estamos viendo en pantalla, el MPD se incluye al principio, ¿cierto? Toda la materia prima, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un pastel, muchas veces, ¿cierto? Estoy en costeo por proceso, así supongo que ese pastel es un pastel que se vende en masa y se hace muchas veces. El bizcocho se pone al principio del proceso productivo y después, durante todo el proceso y uniformemente, yo le voy poniendo costos de conversión. ¿Qué son los costos de conversión? Depende. Eh, en general, es todo lo que no sea MPD, ¿cierto? Mano de obra directa y GIF. Bien, aunque acá me pasé a otra lámina, sale. Nota, acá los costos de conversión sería todo menos MPD y MOD. Sin embargo, en estricto rigor, los costos de conversión son todos menos MPD. Siempre pasa que en las evaluaciones hay profesores que le llaman a costos de conversión MOD más MPD y otros que solamente es todo lo que no sea MPD y MOD.
posiblemente lo único que queda es que no sea MPD ni mod, sean los GIF, ¿cierto? Entonces algunos dicen, bueno, los costos de conversión son GIF o son mod más GIF. Entonces va a depender de cada ejercicio como lo llamen. En estricto rigor son mod más GIF. O sea, son todos los costos menos el MPD, todos los costos productivos, claramente. Entonces, acá los costos de conversión es todo lo que se agrega en este ejercicio. Bueno, en este ejercicio sería el mod y los GIF. Nota 3, no incluir los GAF, y acá voy a hacer un paréntesis bastante importante. Los GAF son gastos de administración y ventas, nos dirán en ejercicio específico cómo considerar los costos. Sí, sí, o sea, en cada evaluación, los costos de conversión ustedes van a tener claro qué es. Se va a entender en el ejercicio, aunque no se le digan específicamente, se va a entender si son GIF o son GIF más mod al final. Lo que se refiere con costo de conversión es el resto al final. Si hablan de MPD y hablan de mod, y después hablan de costo de conversión, claramente los costos de conversión lo único que están tomando son los GIF. Va a ser lógico, ¿cierto? Yo no me voy a preocupar de eso. La nota 3 vuelvo, los GAF, muy importante. Los GAF, al principio en la introducción dijimos, bueno, tenemos costos de producción y GAF, ¿cierto? Todo lo que va en costo de producción va antes del estado de resultado, antes del margen bruto, disculpen, tanto en costo por venta, y dependiendo del sistema que usábamos, si era variable o no, podía aparecer un costo fijo por ahí, antes del margen bruto. Pero los GAF siempre fue otro mundo, los GAF siempre estuvieron abajo del margen bruto, y acá en costeo por proceso jamás se va a incluir los gastos de administración y venta, los GAF. Aunque sí, porque buscamos un costo del producto proveniente de un proceso, pero podríamos incluir GAF si queremos algún costo para la contabilidad administrativa. Y acá les voy a hacer un paréntesis. Existen dos tipos de contabilidad. Uno que existe, o sea, se llama la contabilidad financiera y otro la contabilidad administrativa. En uno, bueno, sí, en una, que es la financiera, se preocupa generalmente de hacer estados de resultados, estados financieros, por ejemplo, bueno, balance, estado de resultados, estado de flujo, ¿cierto? Que lo vieron en contabilidad uno. Y en esos estados financieros, yo jamás voy a incluir los GAF en el costo del producto, ¿cierto? Ya que los GAF van abajo del margen bruto y el costo del producto va arriba del margen bruto, en el costo por venta. Entonces, cuando estamos hablando de contabilidad financiera, es decir, cuando mi objetivo es presentar un estado financiero, los GAF jamás lo voy a meter a la licuadora de costo por proceso y tampoco en órdenes de trabajo. Pero, pero, podríamos incluir los GAF muy poco común si es que queremos algún costo para la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa es una contabilidad interna, es una contabilidad interna. Donde son más o menos reportes o reportería de costo, análisis, beneficio, costo, etcétera, que nunca salen de afuera de la empresa y son solamente para entender o analizar, ¿cierto? Existen entonces dos enfoques. En un enfoque que es la contabilidad administrativa, podría parecer que algún GAF lo metamos a esta licuadora, que es muy poco probable, pero podría ser un poquito más probable meter los GAF en orden de trabajo. Podría ser que exista un GAF, ¿cierto? Un GAF, por ejemplo, el arriendo de la oficina del gerente o gasto de publicidad, ¿cierto? Que el gerente le gustaría asignar a las órdenes de trabajo, me estoy metiendo en la materia anterior, le gustaría asignar en las órdenes de trabajo para calcular un costo más real, más que real, un costo más verídico, donde yo a base de ese costo yo pudiera aplicar un margen y sacar un precio. Si los gastos, por ejemplo, ¿qué es el gasto de marketing? Si esto yo estoy haciendo un producto, yo gasto demasiado, gasto de administración y venta, por ejemplo, publicidad, y jamás lo meto en la licuadora de los costos, va a ser muy difícil para mí obtener un precio que realmente me sirva para el consumidor. Porque si yo saco un precio solamente a partir de lo que yo saqué para el costo por venta, puede ser que yo esté subvaluando el costo real y esté sacando un precio muy bajo, cuando realmente yo gasté y gasté un lote tremendo en publicidad. Entonces pasa que algunos gerentes, para las órdenes de trabajo, y sobre todo en el momento de cotizar, que es el timing uno, ¿cierto?
o para ver cuánto precio le cobraría al cliente, podría incluir algunos GAF dependiendo de la base de asignación de estos GAF. Pero en la mayoría de las veces, la orden de trabajo, cuando sacamos los costos, son costos para, por ejemplo, el timing 2 y el 3, fue que uno es cuando la termino y la entrego y otro cuando estoy a fin del periodo haciendo los ajustes. Usualmente esos costos van al costo por venta. Me voy a un estado financiero. Estoy en contabilidad financiera. Es decir, es imposible que yo pueda mandar al costo por venta algo que contenga algo o una parte de un GAF, ¿cierto? Entonces, como conclusión, en orden de trabajo, uso los GAF o no los incluyo, o sea, incluyo o no los GAF en todo mi análisis. Generalmente no, pero alguien lo podría hacer para un reporte interno o un análisis interno, que eso se llamaría contabilidad administrativa. Pero cuando estamos hablando de contabilidad financiera, son estados financieros, jamás una parte de GAF puede llevar a costo por venta. ¿Por qué? Porque si va a costo por venta una parte de GAF y también aparece en GAF, estoy repitiendo dos veces el costo en el mismo estado de resultado. Y lo mismo pasa con costo por proceso, ¿cierto? Todo esto lo que voy a estar en la fábrica, ¿cierto? No es común agregar los GAF. Entonces, si es que en alguna prueba te dicen que hay un GAF, bueno, tú tienes que pensar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy pensando en un estado financiero, estoy sacando un costo de un producto para el estado financiero, para un estado de resultado, jamás voy a incluir los GAF. Pero si puede ser por una cotización o algo así, para tener una mejor referencia a tu costo, podríamos, o algunos gerentes podrían agregar los GAF o no. ¿Ya? Eso fue un paréntesis. Sigo. Graficando el proceso, este es un proceso un poquito más difícil, ¿cierto? Al 0%, o sea, cuando inicia el proceso productivo, que es la línea verde, yo incorporo el 50% de PPE. Por ejemplo, la mitad de mi bizcocho. Ahora estoy haciendo un pastel. Cuando llego al 50%, le meto el 100% de los mods. Eso quiere decir que hay un operario, hay una mano de obra directa que da vuelta al bizcocho. Solamente el 50% y duró un segundo. Y después el 75% le agrego la otra mitad del bizcocho. Y alrededor de todo este proceso le asigno los costos de conversión. Todos los costos de conversión los asigno uniformemente. ¿Qué significa uniformemente? Significa que si es que yo tengo un producto, por ejemplo, que quedó al 50% y no se terminó, es que yo le puse entonces la mitad de los costos de conversión. Si un producto quedó al 75%, es que yo le metí solo el 75% de costo de conversión. Esa línea, ¿cierto? Que significa que está ahí 100% de costo de conversión, se asignan los costos uniformemente. Mientras más porcentaje tengo el proceso productivo, más porcentaje y proporcionalmente le pongo costo de conversión. Este costo de conversión, por ejemplo, podría ser la depreciación de la máquina que hace las tortas, ¿cierto? O la electricidad. Y acá nota y align. ¿Dudas hasta ahora? Un minuto de dudas, si es que alguien tiene. Ahí Paula sale que se agregaron uniformemente al 100%, ¿significa que se terminaron todos? No, 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 no. Ah, espérame, que se agregaron uniformemente al 100%. ¿A qué te refieres con eso? Que se agregaron uniformemente al 100%. Ah, ya, tú te refieres 100% de los costos de inversión. Esto, que están uniformemente, que es la línea que parte del 0 al 100, no significa que se terminaron todos. Significa cuándo yo debería agregar esos costos al producto. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si yo, si hay un producto que quedó hasta el 49% y terminó el periodo, ¿cuánto materia prima directa le puse? Le puse solamente el 50%, que fue este 50%. Sigo con ese producto que quedó al 49% del proceso productivo, la línea verde. ¿Le puse mod? No le puse mod, no alcancé.
Le puse la otra parte del 50% de PD, no alcancé. Le puse los costos de conversión solamente hasta el 49%. Al final, lo uniforme del costo de conversión es que es proporcional. Proporcional, es decir, que si un producto quedó al 49% y yo los costos de conversión lo hago uniforme durante todo el proceso productivo, quiere decir que a ese producto que estaba hasta el 49% también le agregué el 49% de los costos de conversión, que son en este caso los GIF. Vamos a hacer un ejercicio donde van a entender un poquito más y lo leo. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien que esté en su casa ya despierto y quiera leer este ejercicio? Profe, voy a leer para quedarme despierta. Perfecto, espera un poquito, espera un poquito. Hay una duda acá. Florencia, en ejercicio 1 también uniforme entre los que sí. En este ejercicio 1, el MPD se pone el 100% al inicio y todos los costos de conversión, que el 100% del costo de conversión, se agregan uniformemente al proceso. Está correcta, Florencia. Y eso, ¿quién iba a leer acá? Maracho. Perfecto, ¿quién quería leer? Yo, Dale, fuerte y claro. caso CBP. La compañía de botellas plásticas se dedica a la producción de botellas de medio litro, las que vende a distintas compañías del país. Considerando el poco tiempo que lleva en funcionamiento, por el momento tiene un solo tipo de botellas, pero a futuro espera expandirse para ofrecer mayor variedad de tamaños y formas. El proceso productivo empieza con la incorporación de láminas de plástico, PET, las que se calientan e introducen en un molde. Luego se les inyecta aire para expandir el material, obteniendo así la botella deseada. Considerando lo anterior, para asignar sus costos, CBP considera el 100% de la MP al inicio, de la materia prima al inicio, y el resto de los costos de conversión, GIF y MOD, los asigna de forma uniforme a lo largo del proceso. Hasta ahí. Tras el proceso, ¿eso Ahí. también lo leo? Sí, espera un poquito, Carla. Eh, vamos a dibujar esto. Tenemos, considera el 100% lo de materia prima al inicio y los GIF y mod uniforme. Acá, bueno, no sé, nada que ver, pero ¿alguien descubrió algún pequeño error o algo que falta aclarar acá en este ejercicio de materia pasada? Yo acabo de verlo. ¿Esta MP es directa o indirecta? ¿Por qué directa? ¿Por qué? Puedo contar cada PET de cada botella porque sabemos la cantidad, porque lo aplica al principio. A ver, puedo contar cada PET de cada botella, estoy de acuerdo. Perfecto, F-Sank, no sé quién. Exacto, porque sabemos la cantidad. eh, así que la producción le queda distinta conmigo. Consideramos un poco de tiempo sin funcionamiento. No se sabe muy bien la cantidad, Pedro. No se sabe muy bien la cantidad acá. O sea, fácilmente podría ser indirecta. No lo veo muy indirecto que digamos, pero podría ser, digamos. Pero es verdad que directa porque puedo contar cada PET de cada botella, eso es verdad. Pero porque sabemos la cantidad, no sé a qué te refieres. Porque aunque yo sepa que el 100% lo MP va al inicio, no quiere decir que sea directa. Porque lo aplica al principio, eso está mal, Dana, porque podría perfectamente ser una materia prima indirecta al inicio. Porque hice el resto de los costos de conversión. Va por ahí Borja. Va por ahí Borja. Porque, bueno, si me están diciendo acá que los costos de conversión son GIF y mod, la materia prima indirecta es GIF. La materia prima indirecta está metida dentro de los GIF.
Es decir, que esto debería ser una materia prima directa, digamos. Solamente por eso. Igual depende de cómo uno lo lea. Porque podemos dividirlo de manera uniforme. Sí, pero tampoco me queda tan claro. O sea, yo veo que es un PET, que es el envase, por eso podría ser directo. Porque la lámina de plástico por botella, sí, sí, entonces debe ser directo. Por lo que si no empieza con MP, no puedo empezar el proceso productivo. Sí puede partir el proceso productivo de ANA sin el MP. Imagínate, yo pongo algún MP indirecto, materia prima indirecta, antes de partir. Por ejemplo, que yo antes de amasar, yo tenga que poner harina en la superficie. Eso podría ser materia prima indirecta. Que, que puede ser que yo tenga que prender la máquina, que se demora mucho al inicio y gasta mucha energía al inicio, una máquina de la fábrica, y eso hace que proporcionalmente, bueno, eso es un GIF, digamos, pero ahí podría ser que proporcionalmente un GIF parta antes que materia prima directa. Por ser muy importante para el proceso productivo, sí, sí, estoy de acuerdo que es muy importante el PET y se puede medir y por eso es directo, pero yo me refería acá solamente que, dado que están hablando los GIF y mod a la derecha, esto tiene que ser materia prima directa, ¿cierto? Porque la MPI está incluida dentro de los GIF. A menos que le digan, bueno, tienes MPI y el resto de los GIF eh, se comporta de otra manera. Podría ser tener dos MPI que se comporten de distinta manera. Eso está bien. Pero bien, ahí van varias soluciones. Muy bien. Me gusta su análisis. Entonces, lo vamos a dejar como MPD, ¿les tinca? Vamos a la pizarra y yo lo que voy a hacer es una línea. Bien. Donde el MPD se pone al inicio. Debo poner, no solamente el MPD, debo poner que el 100% del MPD se pone al inicio. Y los costos de conversión se ponen uniformemente en el proceso. Son uniformes. Bien, hasta ahí. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Bien, Carla, puedes seguir leyendo. Tras el proceso de creación de la empresa, CBP empieza a funcionar en enero con una producción de 1.000 unidades, a pedido. Todas las unidades empezadas se terminaron y vendieron en el mes, quedándose sin inventario final. Los costos incurridos en el proceso productivo fueron los siguientes: materia prima directa, 78.000, materia, o sea, MOD 52.000, SIF o GIF 24.000. ¿Cuál es el costo unitario terminada en enero? Perfecto. Entonces, vamos a copiar este texto y nos vamos a la pizarra. Tengo costos. Acuérdense que estamos en enero. Acabo de iniciar mi proceso productivo. No tengo nada de meses anteriores. Y en enero yo parto, empiezo y termino, o sea, termino todas, que son, ¿cuántas unidades? 1.000 unidades, tengo entendido. Vamos a corroborar que sean 1.000 unidades. 1.000 unidades.
Bien, empiezo mi unidad. Entonces, sencillo. Mi pregunta es, a ver, ¿quién quiere responder? Es cómo yo calculo el costo unitario de una unidad que empecé y terminé durante enero. En este caso, sumar y dividir por unidades. O sea, sumar costos y dividir por unidades, porque todas empiezan y todas terminan. Perfecto, muy bien. Ese FSANC, ¿cuál es tu nombre, FSANC? Federico Sánchez. Federico Sánchez, perfecto. Muy bien, Federico. Eh, si son todas iguales, todas empezadas y terminadas, si esos son mis costos, yo lo que puedo hacer es simplemente mi costo unitario, ¿cierto? De una unidad empezada y terminada en enero, va a ser igual a 78.000 más 52.000 más 24.000. Y todo esto lo divido por 1000. Vamos a ver qué hizo la calculadora. Da exactamente 154. Bien, por unidad. Cada unidad vale eso. Entonces, es mucho más fácil que orden de trabajo, ¿cierto? Muy fácil, muy fácil. Vamos a febrero. ¿Quién quiere seguir leyendo, Carla? ¿Quieres continuar tú leyendo? Sí, sí puedo. Dale. No, creo que no cambió la pantalla. Perfecto, perfecto. Ese pasa. Ahí está. Ya. En febrero, su segundo mes de funcionamiento, CBP empieza 400 unidades, de las cuales 120 no son terminadas por completo, quedando con un 75% de avance al terminar el mes. Los costos incurridos en este proceso fueron los siguientes: materia prima directa, 28.000, mano de obra directa, 22.000, SIF o GIF, 10.000. ¿Cuál es el costo unitario de una terminada y uno en proceso al 75 en febrero? Perfecto. Acá se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿eh? Ni tanto, pero hay unidades que quedan por terminar, o sea, no, sin terminar, ¿cierto? Yo empiezo 400, no tengo nada eh, que quedó del periodo pasado, porque se terminó todo, y de estas 400, 120 no son terminadas por completo, quedaron al 75%. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a febrero, vamos a bajar de otro color. Eh, Febrero. Tengo unidades empezadas y terminadas. O sea, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuántas del inventario inicial del periodo pasado tengo y termino? Cero. ¿Cierto? Que son siempre las que quedan del periodo pasado. Después yo digo cuántas empecé y terminé este periodo. En este caso fueron 260. A ver, ¿estoy bien? 280, ¿cierto? 400 empecé, de las cuales 120 no son terminadas. Entonces las terminadas, ¿cuántas son? La diferencia, 400 menos 120, 280. ¿Cierto? Y lo voy a poner acá, producto en proceso, al 75%, se refiere a todas las unidades que yo partí este periodo y no las alcancé a terminar y que quedaron al 75% por lo que me dicen, 120 unidades. A esto lo voy a llamar flujo físico. Esto es flujo real que pasó, flujo físico, hasta ahí. Cualquier duda me preguntan. Y
Y los costos son, acá los voy a copiar. Esos son los costos, ¿cierto? Que se incurrieron en el periodo. Durante febrero, se incurrieron en ese periodo. Durante febrero. ¿Y qué hice en febrero? Yo en febrero empecé y terminé 280 unidades y eh, empecé y no terminé y quedaron al 75%, 120 unidades. ¿Qué era el flujo físico? El flujo físico es el flujo real, lo que realmente pasó. Tú me dices, mira, 280 unidades empezaron y terminaron y 120 unidades quedaron al 75%. Flujo físico fue el flujo real, lo que realmente pasó. Entonces acá le hago una pregunta abierta, a ver quién quiere contestar. Digo, bueno, tengo que sacar dos costos. ¿Cómo saco el costo de una unidad terminada y de una unidad que quedó al 75%? ¿Qué es y término? Ahí disculpa, lo voy a poner como inventario inicial. Es lo que viene del periodo pasado usualmente. Y como el periodo pasado se terminó todo, no hay nada para terminar este periodo. Ahí estamos, perfecto. Entonces la pregunta abierta es la siguiente. Digo, bueno, ¿cómo calculo un costo que de una unidad terminada en febrero y una unidad que quedó al 75% en febrero? ¿Quién quiere? Las podéis estandarizar dependiendo de la cantidad de procesos que tengan. Entonces, una unidad al 65 vale 0,75. Bien, pero ¿qué hago? Guíame. Guíame, Fernando. Federico, Federico. sumáis los módulos CIF, que en este caso son los que tenemos dispares por unidades, ¿Ya? los sumáis y los dividís en la suma de lo que se llama unidades equivalentes, que en este caso es terminadas y la otra multiplicas por el 0,75. Perfecto. ¿Tú hablaste de unidad equivalente, lo hablaste porque hiciste el ramo el semestre pasado o estabas usando la unidad equivalente con contabilidad 1? No, yo hice el ramo ya. Hiciste el ramo el pasado, perfecto. Sí. María Jesús Eguiguren, eh, la MPD sigue en 400 unidades. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué hago con el mod y el CIF, María Jesús? Se multiplica proporcionalmente. Algo así, sí, algo así. A ver, CIF seguía en 200, perfecto, perfecto. María y José lo tienen bien. Lo voy a explicar. Perfecto, pero por lo menos tienen la lógica. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, bueno, la tablita, cada uno elige cómo hacer la tablita. Si al final se llegan al resultado final, perfecto. Ojalá basen ser más o menos en este orden, que yo les voy a decir que les va a servir para hacer productos mucho más difíciles. Tenemos el flujo físico, ¿cierto? Que es lo que realmente pasó. Y vamos a hablar de lo que es la unidad equivalente. Por ahora, lo voy a dejar sin explicar hasta 5 minutos después. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, inventario inicial y término, 0, bueno, no existe, así que también lo voy a poner 0 acá. Empecé y terminé. Bien. Vamos a tener un vmod mpd. Vamos a tener UE es unidad equivalente, ¿vale? Vamos a tener UE mod y UE SIF. Vamos a hacer una unidad equivalente para cada tipo de costo distinto que ustedes tengan. Cero. Bien.
Hablemos solamente de la MPD, solamente pensemos de la MPD. La MPD, ¿cierto?, se pone al inicio del periodo. Entonces mi pregunta, de esas 280 unidades que yo empecé y terminé, ¿cuántas unidades tienen el 100% en la MPD? 280, perfecto, todas, si las terminé. Es lógica que todas tengan la MPD, si las terminé. O sea, cuando estamos hablando de un producto terminado, es que va a tener el mismo flujo físico, son la unidad equivalente, etcétera. Todas las unidades tienen MPD. Ahora, otra pregunta, un poquito más difícil, es, de esas 120 unidades, ¿cierto?, que quedaron al 75%, ¿cuántas unidades tienen el 100% en MPD? Perfecto, muy bien. Todas, porque se pone al inicio, aunque hayan quedado el 75%, todas tienen MPD. Entonces, de cara a costos, ¿cierto? El costo de la MPD, que son 28.000, que lo voy a poner acá, costos del periodo, acá lo voy a poner 28.000, ¿cierto? Mod 22.000 y CIF 10.000. Bien. Entonces yo digo, ¿cuántas unidades de estas 400 unidades físicas? Bueno, yo lo sumo, ¿verdad? Voy a sumar. Total. Al final son 400. Ahí está. ¿Qué me dice cómo calculo el costo unitario de una unidad terminada para MPD? Muy bien, Rosario. Muy bien, María José. Yo divido, muy bien, Antonia, estos 28.000, que es todo lo que yo hice durante este periodo, y lo divido, ¿cierto?, en 400, yo estoy sacando un costo de una unidad terminada. Eso es igual a 70. 70 pesos es cada unidad que yo terminé, ¿cierto? Y vamos a hacer acá algo adicional. Vamos a decir costo unitario de una unidad, costo unitario al 75%, de una unidad que está al 75%. Si solamente pensamos en MPPD, ¿cuánto cuesta solamente de MPD de una unidad que ya no es terminada, sino una unidad que está al 75%? Perfecto, María Jesús. De una unidad, Antonia, solamente una unidad. Si es solo una unidad sería 70, perfecto. 70. ¿Por qué? Porque la MPD se pone al inicio del proceso, y es muy importante el gráfico, y yo digo, bueno, no hay diferencias entre una unidad que está 100% terminada que una unidad que está al 75, ¿cierto? Esta unidad estaba por acá, estas unidades que quedaron acá al 75%. En MPD exactamente lo mismo. Se gastó la misma PD en esas unidades. Perfecto, Trini. Muy buena pregunta. No entiendo por qué siguen 400 y no solo en las terminadas. La pregunta es lo siguiente. Yo gasté 28.000 pesos no solamente en terminadas, Trini. Yo gasté esos 28.000 pesos en MPD durante todo el periodo en unidades que terminé y que no terminé. Y es por eso que yo lo tengo que dividir en 400, que son todas las unidades al final que pasaron por el punto cero. Hay 400 unidades físicas que pasaron por ahí.
No lo puedo ir solamente por las terminadas, porque si yo lo digo solamente por las terminadas, estaría calculando mal las cosas al final. Yo gasté 28.000 en todas las unidades de este periodo, no solamente en las terminadas. Perfecto. Vamos a mod y sif, que acá, hagámoslo fácil, dado que el mod y el sif se comportan de igual manera, yo lo puedo hacer, puedo juntar estas cosas. Lo voy a tratar como uno. Lo voy a poner costo de conversión. Lo voy a poner acá. Y estos costos, 22 más 10.000, lo voy a sumar. Y lo voy a poner acá, entonces, que son 32.000. Vamos por los costos de conversión, que es un poquito más difícil. Pero entendiendo esto, ya estamos al otro lado. Bueno, inventario inicial y terminadas, 0. No vino nada del periodo pasado. Cuando empecé y terminé, le agregué el 100% de los costos de conversión. Entonces, acá son exactamente 280. Todas las terminadas, todas las empezadas y terminadas, ¿cierto? Le tengo que poner el 100% de los costos de conversión. Entonces, es como que haya terminado 280 solamente pensando en costo de conversión. Y acá hay una pregunta, es, si yo estoy hablando de las unidades que quedaron en producto en proceso, ¿cierto? Que quedaron al 75%. ¿Cuánto costo de conversión yo le puse a cada unidad de ellas? Perfecto, muy bien. A cada unidad le puse el 75%. Entonces acá le voy a poner, mira, por ejemplo acá le puse 100% del MPD, ¿cierto? Que es 280. Y acá va a ser 120, que es el flujo físico, que es lo que realmente pasó, pero les puse solamente el 75% de los costos de conversión. Y eso a mí me da 90. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre 120 unidades, ¿cierto? Que quedaron al 75% y estas 90 unidades? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las 90 unidades son unidades equivalentes. ¿Cuál es la definición de unidad equivalente? Muy bien, María Jesús. 90 terminadas. Pero realmente yo no terminé 90, si solamente hablamos de costo de conversión. Esto pasó, que con el mismo costo que yo gasté en esas 120 unidades al 75%, yo pude haber terminado solamente 90. Con los mismos costos, con los mismos gastos y costos, yo pude haber hecho 90 unidades terminadas. Y por eso se llama unidad equivalente. Y la definición de esto es equivalentemente cuántas unidades yo pude haber terminado con los mismos costos que yo usé en esas 120 unidades físicas, ¿cierto? Si ustedes van acá, definición o ejemplo de unidad equivalente, digo, bueno, es lo mismo a nivel de costo de conversión, solamente hablando de costo de conversión, olvídate la NPD, es lo mismo haber realizado 120 unidades al 75% que 90 unidades al 100%. Es exactamente lo mismo. Gasté el mismo costo de conversión, gasté los mismos GIF, gasté la misma mano de obra directa. Entonces, la única manera yo estoy diciendo, mira, lo que realmente pasó fueron 120 unidades al 75% y eso no lo va a cambiar nadie. Ese es mi flujo físico, mi flujo real. Pero yo podría decir como que se hayan terminado 90. ¿Para qué me sirve esto? Es para unificar los criterios y decir, bueno, si yo terminé 280 y pude haber terminado 90 más, que son las que quedaron en proceso, yo digo, bueno, es como que yo hubiera terminado 280 más 90, ¿cuánto es eso? 370. 370 son las unidades equivalentes. Es como que yo hubiera empezado y terminado 370 unidades al 100%. Entonces yo digo, bueno, todo eso
haber terminado 370 unidades, que fue como la equivalencia a lo que realmente pasó, me costó 32.000. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es el costo de una unidad que se terminó de costo de conversión? Lo divido entre 70, porque yo digo, mira, yo gasté 32.000 en el periodo en costo de conversión y yo pude con esa plata haber empezado y terminado 370 unidades. Es decir, que si yo divido, esto me da el valor de una unidad terminada, que va a ser 86,4 ahí 48. Y el único propósito para sacar las unidades equivalentes terminadas es poder sacar un costo de una unidad terminada, ¿cierto? Por eso lo tengo que hacer, para poder sacar, porque tengo dos tipos de unidades, una que se terminó y otra que quedó al 75%. ¿Y yo qué hago, ¿cierto? Para sacar un costo para las dos. Entonces yo homologo criterios con la unidad equivalente y eso me hace sacar un costo, una unidad terminada. Entonces ahí la pregunta es, o sea, la afirmación es, una unidad empezada y terminada en febrero me cuesta 86,48 en términos de costo de conversión. No. ¿Y cuánto es el costo de una unidad que quedó al 75%? Claramente tiene que valer menos. O sea, una unidad terminada cuesta 86,48. ¿Cuánto cuesta una unidad que quedó al 75%? Si una unidad terminada costó 86,48 y los costos de conversión se ponen proporcionalmente, una unidad que está al 75% va a ser 86,48 por 0,75, que es lo mismo por 75%, y esto es igual a 86,48 por 0,75, 64,86. Ahí Paula dice, ¿para qué se usa la unidad equivalente? Eh, para poder sacar un costo unitario terminado. Yo, para poder sacar un costo unitario terminado y hacerlo un poquito más fácil, yo necesito saber cuánto gasté y cuánto terminé. Si yo tengo cuánto gasté en el periodo y cuánto terminé, yo lo divido y es súper simple. 32.000 dividido 370. Entonces, ese 370 es medio falso porque realmente yo no terminé a 370. Pero yo llegué a eso de una manera equivalente a lo que realmente pasó. Con los mismos costos, es como si yo hubiera hecho 370 unidades en términos de costo de conversión. Entonces, ¿para qué me sirve la unidad equivalente? Para homologar, ¿cierto? Las unidades terminadas con las que no se terminaron. Y eso me facilita las cosas para poder sacar un costo unitario terminado. Entonces, costo unitario, le vamos a poner entonces acá, costo unitario terminado, le pongo CUT, que va a ser la suma de la MPD y la costo de conversión, 70, Yo llamé. 70 por 70 más 86,48 es igual a 156,48 y el costo de una unidad al 75% es igual a 70 más 64,86. Muchas gracias, Augusta. 134,86. Bien. Y hago una pregunta.
Si yo solamente hubiera tenido los costos de 156,48, o sea, si yo solamente hubiera tenido este costo, 156,48, que es una unidad empezada en febrero y terminada en febrero. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo saco el costo de una unidad al 75% solamente con ese costo, el 156,48? ¿Cómo llego? Y por una décima, ¿cómo llego del 156? No, no sabes cómo se reparten los costos. Solamente sé el 156,48 y yo sé que una unidad que no está terminada quedó al 75%. ¿Cómo sería, María Jesús? Sí, ojo, ojo Florencia, solamente tengo el 156, no tengo el 70. O sea, yo no sé cómo se compone ese 156. Por una décima, el primero que lo diga. Perfecto. Muy bien, María Cox. Una décima para María Cox fue la primera. Y ahí Florencia pregunta, Florencia, regla de 3. ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu regla de 3? 156 al 100 por 75. Ya. Eso, Florencia, es la típica respuesta de los alumnos. Y la verdad que no se puede, porque si tú haces 156,48, ¿cierto? Lo vamos a hacer acá. 156,48, ¿cierto? Por 75, que es la regla de 3 al final. Me da otro valor, que el valor que me da es 156,48 por 0,75, me da 117,36. Y realmente el costo fue, el costo fue, el costo realmente fue 134,86. Entonces realmente haciendo la regla 3 no funciona. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es, si tú le calculas el 75% del total, que es 156,48, estáis diciendo que una unidad que está al 75% tiene tanto como el MPD como el costo de conversión proporcional al 75%. Y eso es mentira, porque el MPD, tanto una unidad terminada como una al 75%, tiene el 100% del MPD. Y es por eso que lo único proporcional que yo puedo hacer esa regla de 3 Florencia es el costo del costo de conversión. Y es lo que hice acá. Este 86,48 al final hice regla de 3, lo multipliqué por 75% y llegaste a 64, porque realmente la unidad del 75% tiene el 75% de costo de conversión. Pero si tú ves acá en MPD, no pasa lo mismo. No pasa lo mismo, porque ambas tienen el total de MPD. ¿Bien? Entonces ahí, Florencia, eso es lo que tú me estás diciendo, vendría siendo un error. No lo apliquen en la prueba. Ustedes sabiendo la composición, en este caso se lo hice un poquito más difícil porque le dije, ustedes no lo saben, para incitar el error, pero realmente si ustedes saben la proporción y saben cómo se comportan las unidades, para ustedes es fácil de decir qué es lo que es proporcional y qué es lo que no es proporcional. ¿Bien? Ahí tiene una décima María Cox y bueno, Vanessa también, porque respondió bastante cerca. Lo estoy agregando a mi... acá, a mis décimas. Décima para el control 1. Control 1, María Cox y Florencia Domínguez. Bien, ¿alguien tiene duda de esto? Entonces, ¿cómo sería con solamente el 156? No se puede, Florencia, no se puede, es imposible. Esa es la respuesta, no se puede. Si tú no sabes cómo se compone, no puedes sacar un costo al 75%. Pero es raro que no sepan, en realidad sí vas a saber el costo. Solamente que yo intenté inducir el error. Solamente que al no saber la composición, tú no puedes hacer lo que tú hiciste. Y sabiéndolo, la composición, tampoco puedes hacer lo que hiciste.
pero sabiendo la composición, por lo menos puedes multiplicar proporcionalmente el 86,48 por 75% y el 70 multiplicarlo por el 100%. ¿Bien? ¿Quedan más dudas de esto? Es importantísimo. Yo creo que esto es la base de costeo por proceso. Después se puede dificultar un poco, pero entender esto es clave. Entender esto es clave, clave, clave. Entonces, vamos a ordenarlo un poco. Esto, lo voy a poner acá. No hacer esto. Prohibido. Bien, continuemos. ¿Alguien quiere continuar leyendo? Y acá está la definición de unidad equivalente, que es lo que hablamos. Aplicación. Bueno, acá los pasos. Siempre, lo más importante acá destaco es que grafiquen el proceso productivo, porque este es un gráfico fácil. En la prueba se los vamos a complicar 100 veces el gráfico, solamente para saber si es que entienden o no. Probablemente los IF sean quizás uniforme, pero solamente en un periodo. Es uniforme entre el 0 y el 50%, los MPI también son uniforme, van a haber más costos, más unidad equivalente, etc. Graficar les va a ayudar un montón, porque después si lo hacen de memoria, no les va a servir. En una prueba, grafiquen para ustedes mismos. Después, resumen el flujo físico, que son las unidades que realmente pasaron, lo real. Después, cambien la unidad equivalente. Después, pongan todos los costos que se hicieron en el periodo, o todos los costos necesarios para contabilizar. Después dividen esos costos en unidad equivalente, te da el costo por unidad equivalente, que es el costo de una unidad terminada, y después calculan el costo de una unidad terminada entera, de una unidad al 75%, etc. Vamos a marzo. ¿Nadie quiere leer? ¿O Carla, quiere seguir leyendo? Sí, no tengo problema. Perfecto, vamos a marzo. Ya. En marzo, su tercer mes, CBP termina las unidades que estaban pendientes del mes anterior, 120 unidades, y empieza 300 unidades adicionales. De estas últimas, 70 quedan sin terminar en el periodo, alcanzando un 60% del proceso productivo. Los costos incurridos durante marzo fueron los siguientes: materia prima directa, 24.000, mano de obra directa, 18.000, CIFO-GIF, 6.500. ¿Cuál es el costo unitario de una unidad terminada en marzo? Bien, y acá sí que se complica marzo. ¿Por qué? ¿Por qué se complica? Es porque yo tengo unidades sin terminar del periodo pasado, ¿cierto? En febrero nos pasó eso. Tengo unidades que vienen del periodo pasado, tienes unidades que empezaste y terminaste este periodo, y tienes unidades que empezaste y dejaste en cierta proporción este periodo sin terminar. Vamos a la pizarra, vamos a marzo. Flujo físico, inventario inicial, y terminada. Ahí estamos. ¿Cuántas quedaron del periodo pasado? 120 unidades, y le voy a poner acá el porcentaje para que no se me olvide, 75% estaban. ¿Cuántas empecé y terminé? Según el ejercicio, me sale que se empiezan 300 unidades y de estas 70 quedan sin terminar. 70. O sea, las que terminé fueron 230. ¿Cierto? Y 70 sin terminar. O sea, empecé este periodo 300, que ahí están. Porque el otro fue, este periodo también terminé esas 120 que están al 75%.
Estarán al 60, profe. Bien, perfecto. Estas unidades quedaron al 60% al fin del periodo. Muchas gracias. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Vamos a sacar la unidad equivalente. MPD. Bien. Ustedes me van ayudando. ¿Cuánto es la unidad equivalente del inventario inicial y terminal? 75% en términos de MPD. De esas 120, ¿por cuánto lo multiplico? ¿Cuánto MPD le puse a este periodo? Muy bien, Víctor, muy bien, Emilia. Le puse 0% porque el MPD se lo puse el periodo pasado. Este periodo no le puse nada de MPD. Esto significa 0. O sea, gasté 0 en costes como si hubiera terminado 0 de esas unidades. Empecé y terminé 230. Acá el tiro 230 por 100%, porque eso ni lo pienso. Le puse el 100% a estas 230 unidades que empecé y terminé de MPD, que se lo puse al principio. Y de las que empecé, y ojo acá, un supuesto clave en esta materia siempre, es que siempre las que quedan en producto en proceso se empiezan este periodo. Eso es un supuesto clave. Acá es obvio, porque las que quedan del periodo pasado quedan al 75%, y las que quedan de este periodo quedan al 60%. Entonces es imposible que una de las que haya quedado el periodo pasado haya quedado sin terminar este periodo. Pero puede ser que el inventario inicial haya quedado al 50% y el producto en proceso al 60%. Y ahí el supuesto es el siguiente. Las que quedan en producto en proceso de este periodo siempre son las que son empezadas este periodo. Nunca son las del inventario inicial del periodo pasado, si no se complica todo. Es solamente un supuesto para simplificar. Entonces pregunta acá, de estas que quedaron el producto en proceso al 70%, ¿cuánto MPD le puse? Le puse el 100%, entonces me queda 70 unidades equivalentes. Muy bien, muy bien. Vamos a la unidad equivalente de los costos de conversión. Vmod, uy, me comí algo. Oh, ¿qué pasó acá? Ahí está, ahí está. Uy, desapareció, ¿qué pasa? Ahí está. Text, bien, V, costo de conversión. Ustedes me ayudan. ¿Cuántos son las unidades equivalentes del inventario inicial, terminado y empezado, que estaban al 75%? O sea, ¿cuánto costo de conversión le puse a esas unidades que vienen del periodo pasado en este periodo? Perfecto, los tuve que completar. Entonces le puse un 25%. Tenían ya el 70%, ya tenían el 75% de los costos de conversión y le pongo 25. Ahí pregunta de Dana, ¿cómo son del periodo anterior que estaban 65? No, son las 90 que quedaban. Sí, ojo Dana, que 90 eran las unidades equivalentes, ¿cierto? Pero realmente son 120 unidades las físicas, las que reales, ¿cierto? 120 al 75%. Eran como 90 terminadas, pero eso fue un supuesto de febrero. Siguen siendo 120 al 75%. Entonces, este periodo les tuve que poner el 25% para terminarlas. De las terminadas les puse, de las empezadas y terminadas les puse el 100%. Y de las productos en proceso, igual que el ejercicio pasado, ¿cuánto de costo de conversión les puse? Le puse el 60%. Y eso es 6 por 7, 42. 42. Saco el total.
Sumo esto 300. Y sumo estas 120 en 25, un cuarto, 30. Perfecto, 30 más 2, 30, 260, 302, ¿estoy bien? Perfecto, perfecto. Yes, yes. Vamos a los costos incurridos este periodo. Incurridos solamente este periodo, ¿cierto? Voy a buscar la lámina, me dice que en marzo fueron 24.000 de MPD. MPD y si yo sumo mod y GIF me da 24.500. Entonces acá es fácil, solamente tengo que dividir, pero acá le voy a incluir otra línea que se va a llamar costos del periodo pasado. Costos incurridos, costos del inventario inicial lo voy a llamar. Y este inventario inicial, acá muy atento, solamente para tenerlo, todavía no lo uso, pero es cuánto me costó de las unidades que estoy terminando ahora, ¿cierto? Que son esas unidades, esas 120 que quedaron del periodo pasado, cuánto yo gasté el periodo pasado en esas unidades, ¿cierto? Yo el periodo pasado gasté en estas unidades, si alguien se recuerda en febrero puede ver arriba, de estas 120 unidades, yo gasté, lo podemos multiplicar acá, 120, estoy leyendo arriba, por 70 pesos, que era la MPD de arriba. Eso es lo que yo gasté en MPD en las unidades del inventario inicial, que es 8004. Y en costo de conversión, ahí salía que una unidad era 64,86 por 120. Y eso me da 7.783. Eso es lo que yo gasté, digamos, el periodo pasado en estas unidades. En las 120 unidades al 75%. Y vamos a hacer un total acá. Y 6.183,2. También vamos a hacer un total acá, por si acaso, de 48.500. Entonces, si yo quiero sacar, sí, 64,86, el costo en unidad al 75% de costo de conversión, ¿cierto? Acá está. Lo estoy sacando del ejercicio pasado, solamente lo estoy sacando de acá. Una unidad al 75% en costo de conversión costaba eso. Y acá está la parte más importante. Costos unitarios, unidad empezada y terminada en marzo, va a ser 24.000, que es lo que gasté este periodo, dividido 300. Incluye solamente los costos del periodo, son 24.000, y solamente incluye lo que yo hice este periodo. Ojo. Que es lo mismo que hicimos en febrero, exactamente lo mismo. Eso me da 80 pesos. Y en este lado, 24.500 dividido la unidad equivalente, son 302, y eso me da
81,12. Y el total entonces, cut, a ver, me equivoqué, ¿qué pasó? 120, a ver, 320, 302, a ver, ahí va 302. ¿Estoy bien, Fernando? ¿Federico? Es 320. ¿Cómo calculo 320? 70 por 0,6, 42. 42 más 2, 30, más 30. 302 me da. V costo de conversión. 302. ¿Alguien más le da 302? Perfecto, 302. Amarilla para Federico. Entonces, está bien, no hay problema. Dígame nomás si me equivoco en algún número, todos nos equivocamos. Costo unitario terminado vendría siendo la suma de 80%, 80 más 81,12. Y esto vendría siendo entonces 161,12 una unidad terminada. Empezada y terminada en marzo. Ojo, solamente usé costos de marzo y solamente usé eh, eh, unidades equivalentes de marzo. O sea, solamente las unidades que yo hice durante marzo, independiente si la terminé o no. Y ahora voy a costo unitario de una unidad empezada en febrero y terminada en marzo. Este es más difícil. Este es más difícil. ¿Y cómo lo voy a obtener? Acá. ¿Cómo lo obtengo? Digo, bueno, en MPD, este gallo le voy a poner 70 pesos, que era del periodo pasado, en verdad. 70 pesos de MPD. Y el costo de conversión, hay una parte del periodo pasado, que son los 64,86, más, ¿quién se atreve a decirme más qué? 64,86, el 75%. Falta el otro 25%. ¿De dónde lo obtengo? De febrero. Los 64,86 son de febrero. 0,2581. Muy bien, María Mac Cox. Sería de marzo, perfecto. 81,12, que es el costo en unidad terminada en costo de conversión, lo multiplico por 0,25. Y me da 64,86 más 81,12, me da 145,8. Y esto entonces, una unidad, costo unitario terminado, empezado en Feb y terminado en marzo, me da... No, está bien, está mal, espérate. Por 0,25. Y ahí está mal. Este es 85. 85,14. Entonces la suma es 155,14. ¿Bien? Perfecto. Ahí tenemos la diferencia entre una empezada en febrero, que se terminó, y otra empezada en marzo y terminada en marzo. Y también podemos sacar acá el costo de una unidad al 60%, que es la que quedó, y este es fácil. Una unidad al 60% tiene los 70 pesos de febrero, y además tiene el 60% de los costos de conversión. Perfecto, muy bien, disculpa, Víctor, muy bien. 80
porque le puse la materia prima en marzo, y 81,12 por 0,60, que es el proporcional. Como 67. Y una unidad entonces al 60% vendría siendo 128,67. Bien, hasta ahí quedamos. Eh, Avanzamos harto. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30. Vamos a darle continuidad a esto. Que estén muy bien. Y acuérdense que para el miércoles hay una tarea para las décimas para el viernes. Les recomiendo hacer ese ejercicio. Es un ejercicio muy importante para órdenes de trabajo. Eso, que tengan muy buena semana. Nos vemos. Gracias, saludos.